Bueno, estimados estudiantes, vamos a seguir con la evolución del contenido programático de esta interesante asignatura que tiene que ver con la administración de la producción y operaciones 1. Pero ahora con el tema 4, la cual involucra una decisión estratégica muy importante que tiene que ver con la capacidad. Se dice que es una decisión estratégica porque afecta a la estructura organizativa por muchos años, en el largo plazo. Y hay que determinarla y saberla determinar bien, porque de lo contrario podemos tener problemas. Porque si existe una capacidad ociosa, eso es costo para la empresa, y si determina una capacidad muy corta, entonces tenemos problemas de colocación y de aprovechar las oportunidades que nos está solicitando el mercado. Bien, definición formal de lo que es la capacidad de producción. La noción de capacidad de producción es un poquito difícil de definir, sobre todo en las empresas comerciales y de servicios y en ciertas empresas industriales. Cuando se trata de una empresa que fabrica o ofrece un producto único, la capacidad se define como el número de unidades a producir en un lazo de tiempo determinado. ¿Sí? Es muy importante esto. ¿Qué es la capacidad de producción? El número de unidades que se pueden generar o producir en un periodo de tiempo determinado. La capacidad de producción se pueden clasificar en dos clases muy importantes. Lo que es la teórica, que es el periodo de tiempo que se suele utilizar suponiendo que durante el mismo no existe inmovilización del trabajo. Algo muy teórico porque sabemos que es muy difícil que se establezca una capacidad sin que existan interrupciones, ya sean normales o no tan normales. Existe entonces la capacidad un poco más realista, como su nombre lo indica, es aquella que considera todos esos contratiempos y no tampoco y elementos aleatorios que pueden afectar es el desempeño de esa capacidad. Entonces, aquí nos dice que es aquella capacidad que tiene un valor menor que la capacidad teórica, y la diferencia entre ellas es igual a la parte de la capacidad que se destina para diferentes causas de movilización del trabajo, como la limpieza, el mantenimiento, la inspección, los eventos correctivos o preventivos dentro del sistema de producción. Elementos de la capacidad. Esto es muy importante, los elementos que constituyen el sistema de capacidad. El sistema de decisión se establece en tres etapas. Una primera etapa es el análisis de la demanda. Nosotros habíamos visto en el tema anterior la importancia de llevar a cabo una investigación de mercado, valga la redundancia, porque nos ayuda a determinar cuántas unidades están necesitando en el mercado. Y eso se establece a través del estudio de la demanda en sí y de la oferta, la cual la diferencia de los dos, de lo que está requiriendo el mercado y lo que es la competencia, es lo que se denomina brecha del mercado. Entonces nuestra capacidad va a estar determinada en satisfacer ya sea un 100% de esa brecha de mercado o un porcentaje de ella. Esa va a ser nuestra capacidad. El cálculo de la capacidad de producción debe comenzar con el análisis de la demanda, la cual va a satisfacer, ya que ella va a determinar la cantidad de productos que se quiere obtener del sistema. En la mayoría de los casos la demanda estará expresada en unidades físicas, en la mayoría de los casos, sin embargo no siempre es así. Para obtener información necesaria para cumplir a cabalidad con esta etapa es menester la utilización de pronósticos que ya los vimos, ya sean cualitativos o cuantitativos. Una segunda etapa es la determinación en sí de la capacidad, pues después de haber analizado el comportamiento de la demanda para un periodo de tiempo determinado, se debe seguir una política de producción para satisfacer algunas de las siguientes alternativas. Por ejemplo, una estrategia, establecer una capacidad de producción igual al comportamiento de la demanda. O sea, la demanda sube, la demanda baja, entonces nosotros tenemos que adaptar el personal a esos altibajos de la demanda, a ese comportamiento. Y eso influye también en la cantidad de materias primas que nosotros vamos a solicitar. Lo bueno que si nos adaptamos a esa estrategia, siempre el consumidor va a conseguir el producto, pero es también riesgoso ese hecho de estar contratando, despidiendo personal o afectando los niveles de inventario. Otra estrategia puede ser establecimiento de la capacidad de producción igual al comportamiento de la demanda promedio. O sea, el pronóstico nos da una cantidad de producción a
generar durante todo el año esos altibajos, se saca un promedio y sobre ese promedio es que vamos a producir. Eso es ventajoso en una parte porque tenemos una producción fija, pero eso va a generar que muchas veces en periodos de demanda baja haya que almacenar inventarios y en periodos de demanda alta haya que agotarlos, pero eso trae sus costos de almacenamiento y escasez que es grave también tenerlo y ese es uno de los problemas. Con respecto al personal, pues es beneficioso porque tenemos un personal fijo. El establecimiento de la capacidad de producción igual a la demanda mínima observada para un periodo determinado es bueno desde el punto de vista que vamos a tener una capacidad fija, un personal fijo y un material y un insumo fijo a contratar. Pero el problema es que como es una capacidad mínima estamos perdiendo mercado. Analicen esas tres alternativas de acuerdo a lo que he dicho. Una tercera etapa es el cálculo de los factores que influyen en el tamaño de la capacidad de producción. Para mí básicamente son cuatro, que tiene que ver con la determinación del tamaño del número de máquinas, el número de máquinas que nosotros tenemos en la empresa, si tenemos más o tenemos menos, afecta la capacidad. Otro es la capacidad de almacenamiento de insumos y suministros. Mientras más insumos y suministros tengamos, más capacidad de producción tenemos y viceversa. Pero mucho cuidado porque el hecho de almacenar mucho material tiene costo de almacenamiento y el hecho de tener menos, incurrimos en costos de escasez. Y tenemos el otro factor que es el personal. Mientras más personal, pues más capacidad de producción tenemos y viceversa. Y hay otro que no lo voy a tocar acá porque lo vamos a ver un tema aparte, que es el layout de la distribución de planta. Mientras más espacio tengamos, pues más máquinas puedo tener y la capacidad pues puede aumentar y viceversa. Pero ese tema lo vamos a retomar en otro tema especial para ello. Entonces, una vez decidida la política a seguir, se debe determinar las variables que van a influir en el valor de la capacidad de producción, las cuales son el cálculo del número de máquinas. Ese cálculo del número de máquinas tiene que ver con estas variables que están acá. El número de máquinas es igual a QT, que es el número de unidades tanto buenas y malas a producir. Se dice buenas y malas porque si consideramos solamente las buenas y hay una tasa de unidades defectuosas, una de malas, entonces nunca vamos a alcanzar ese objetivo. Otra es el tiempo, las horas disponibles de personal o de horario dentro de la empresa disponibles para la capacidad. Eso está dado por los números de turnos y la cuantía de cada uno de horas en cada uno de esos turnos por la tasa real de producción. No se puede considerar la tasa teórica. Recuerden que esa es ficticia, sino hay que determinar la tasa real. Recuerden, el número de máquinas está determinada por la cantidad de unidades buenas y malas a producir sobre la multiplicación de las horas disponibles al trabajo por su tasa real de producción. Y aquí está la nomenclatura. El primer factor de la fórmula, que es QT, que es la cantidad total de piezas a producir, ya sean buenas y malas, se calcula considerando la demanda anual del producto, el número de piezas por unidad y la tasa de desperdicio. Aquí están las fórmulas. Aquí está las formas asociadas a la cantidad a producir. La cantidad a producir de unidades solamente buenas, que es QR, está dada por la demanda final del producto por F. F es el número de unidades que necesita cada unidad de producto final. Por ejemplo, si es una bicicleta, la F será 2 y necesitamos producir las ruedas, entonces F será 2 por la cantidad de unidades de bicicletas que nosotros deseamos producir. Aquí está la misma fórmula y despejamos de aquí a QT, que es lo que nos interesa, y tenemos a QT acá. Recuerden que QT es el número de unidades tanto buenas y malas. ¿Por qué? Porque si nosotros fijamos nada más como objetivo las buenas, no, y hay una tasa de desperfecto, de desperdicio, nunca la vamos a alcanzar, vamos a alcanzar menos. Entonces hay que abultarlas un poquito más. Eso se lo van a dar cuenta ustedes con los ejercicios que están en detalle. Y aquí mismo, aquí hay un ejemplo. Ejemplo, la demanda anual para un camión de juguetes es de 145.000 unidades. Esa es la demanda del producto final. Si la tasa de desperdicio es de 1%, ¿cuál sería la cantidad de ruedas y carrocerías a producir? Importante. Aquí es importante
note lo siguiente. Aquí QD es 145.000 camiones y la tasa de desperdicio es 0.01. Para las ruedas, si vamos a fabricar las ruedas, serían F4, porque son 4 ruedas por camión. Entonces hay que determinar la cantidad de QR, que significa el número de unidades de ruedas buenas. Aquí solamente es buenas que vamos a producir. Y aquí el F de las carrocerías es una carrocería por camión. Tenemos que determinar el número de carrocerías buenas. Solamente por acá el número de carrocerías buenas. Por ejemplo, si tenemos acá el QR sería, que es el número en este caso de las ruedas, sería 145.000 por 4. Son 580.000 ruedas al año. Ruedas buenas, ¿sí? Pero recuerden, si nosotros nos fijamos nada más el propósito de fabricar 580.000 ruedas, no vamos a obtenerla, porque siempre hay una tasa de perfecto, entonces hay que inflarla, que es la QT, 580.000 ruedas al año dividido entre 0,99 nos da un poquito más alta. ¿Qué significa eso? Que en el proceso de transformación se van a perder algunas y cuando se pierdan algunas sí quedan nada más las buenas, que 580.000. Lo mismo pasa con las carrocerías. Las carrocerías son 145.000, nada más las buenas, ajustando que lo que nos interesa la QT va a ser un poquito más alta. 146.465 se redondea por encima cuando dan los decimales. El número de horas de trabajo en el periodo considerado está dado por la H, y ese es el número de semanas trabajadas al año, por el número de días laborales en la semana, el número de horas diarias, el número de turnos de trabajo diario. Es algo muy sencillo que se les da a ustedes para que lo calculen. Y la tasa real de producción, que hay unos ejercicios resueltos, yo quiero que ustedes lo vean, lo analicen, porque me interesa que ustedes mismos lo analicen y saquen conclusiones sobre ellos. Hay un material allí anexo y yo estoy totalmente a la orden para que ustedes lo revisen, pero deseo que ustedes mismos escudriñen ese material, porque es necesario que ustedes pongan esa mente a trabajar. Y cualquier cosa, con mucho gusto yo les ayudo a resolver alguna duda. El cálculo de la materia prima, que está dado por esta fórmula, que la cuantía de la materia prima está dada por QT, ya sea el número de unidades buenas y malas, por el requerimiento unitario de material, y eso se divide 1 entre D, entre la tasa de merma. Esto no es la D de la fórmula pasada, porque la D minúscula es defectuosa, aquí es merma o desperdicio, que tiene que ver con la materia prima. Entonces, aquí está la nomenclatura demostrada. Entonces, esto para determinar la cantidad de materia prima necesaria a adquirir para poder lograr mi objetivo. Un pequeño ejemplo está aquí, que supongamos que tenemos que fabricar 60.000 piezas por mes, o sea, la QT, que están unidades piezas, tanto buenas como malas. Si el material por unidad es de 0,50 gramos de material, el requerimiento, y el material que se pierde en el proceso es el 2%, ¿cuánto material se necesitará? Bueno, usamos la fórmula, que está aquí, 60.000 piezas al mes por el requerimiento unitario, que es 0,50 gramos por pieza, y eso lo dividimos en 0,98, pues eso nos va a dar 30.612,24 gramos al mes que necesitamos. Y si lo llevamos a kilos, nos da 30.612 kilogramos al mes de material que necesitamos. Y está entonces el cálculo de la mano de obra, que es interesante, es mucho más fácil, porque ese está en función de las máquinas que yo necesite. Bueno, por cada máquina necesitamos 2 obreros especializados, uno no tan especializado. Entonces eso está en función de la inmensidad del sistema de producción. Por ejemplo, si un sistema de producción necesita 2 BDL por cada ciertas máquinas, pues entonces habrá que contratar. Es el elemento más sencillo que se puede determinar para establecer pues la mano de obra necesaria, pero todo está en función del número de máquinas que se necesite y el material necesario, porque el material necesario está en almacén, y en el almacén se necesita gente, y habría que ver por cuántos metros cuadrados, cuántos kilos de almacenamiento se necesitan operarios para incorporarlos. Bueno, esta es toda la clase y estoy abierto a cualquier
duda y consulta, hay una tarea, la tarea está reflejada con problemas resueltos. O sea, están los enunciados y están las respuestas. Yo quiero que ustedes vean, demuestren de dónde salen esas respuestas y cualquier cosa me preguntan sin pena. A mí lo que no me gusta es que les explique detalladamente las cosas, pero si ustedes tratan de hacerlo y con cierto sentido se trancan con mucho gusto, yo los atiendo. Hay un problema allí global que hay que resolverlo, lo pueden entregar en pareja. Pero sí deseo, muchachos, que ustedes apliquen la lógica a esto, es lo fundamental. Bueno, muchas gracias.